Hola chicos, en el problema de hoy vamos a ver el denominado tubo de Venturi, que consiste en un tubo constituido a la izquierda, fíjense, por una sección mayor A sub 1 y seguido por un estrechamiento o garganta de sección menor A sub 2. El tubo de Venturi, a su vez, tiene adosado un manómetro de mercurio en U, de manera tal que la rama izquierda del manómetro se encuentra en el tubo de mayor sección A sub 1 y la rama derecha en el tubo de menor sección A sub 2, o lo que es lo mismo en la garganta de este tubo de Venturi. El tubo de Venturi se emplea para la medición de rapidez de un fluido o bien para la medición de caudal de un fluido, ¿sí? La idea del tubo de Venturi, al menos como lo vamos a encarar nosotros en esta parte, va a ser determinar la rapidez del fluido, particularmente en el punto 1 que estoy marcando, como una función de la sección del tubo, la sección A sub 1, A sub 2, y de la diferencia de nivel H medida en el manómetro de mercurio que está adosado a dicho tubo, ¿sí? Entonces, en definitiva, el tubo de Venturi constituye un instrumento para medir rapideces y caudales, ¿sí? Y vamos a resolverlo ahora aplicando las ecuaciones de Bernoulli de continuidad para encontrar una expresión de la rapidez en el punto 1 como una función de las secciones A1 a 2 y de la diferencia de nivel H que presenta el manómetro de mercurio en U. Veamos entonces rápidamente cómo trabajamos. Aquí está redibujado nuestro tubo de Venturi con el manómetro indicado los puntos 1 y el punto 2, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis de lo que ocurre con las rapideces del tubo en la sección más ancha y en la sección más angosta o de mayor estrechamiento, ¿sí? Que es la garganta del tubo. Para esto vamos a aplicar la ecuación de continuidad. Primero recordemos lo siguiente. Cuando nosotros trabajemos en problemas de hidrodinámica, siempre vamos a suponer que estamos bajo la hipótesis de que el líquido es ideal, de manera tal que es incompresible, no viscoso, y además vamos a suponer que el flujo es estacionario, ¿sí? El flujo es estacionario. Ahora bien, la ecuación de continuidad que vimos en la teoría, para un flujo incompresible como el que estamos considerando, tiene la forma A1 por B1 igual a A2 por B2, ¿sí? Recuerden que A1 por B1 es el caudal a través de la sección 1 que estoy marcando y A2 por B2 es el caudal a través de la sección 2 que estoy marcando. Es decir, la ecuación de continuidad particularizada para líquidos incompresibles me está diciendo que el volumen por unidad de tiempo de líquido que pasa a través de la sección A1 es el mismo volumen por unidad de tiempo que pasa a través de la sección 2. De manera tal que la masa total de líquido encerrada en el tubo de flujo delimitado por la sección 1 y la sección 2, que vendría a ser este tubo de flujo así que estoy rayando, permanece constante en el tiempo, ya que la cantidad de materia que entra es igual a la cantidad de materia que sale, dado que el líquido es incompresible. Bien, también recuerden que la ecuación de continuidad vale aun si el líquido fuese compresible, pero en ese caso se le debe agregar la densidad en cada uno de los puntos o secciones consideradas. En este caso, como el líquido es incompresible, las densidades son iguales y se simplifican y desaparecen, quedando la ecuación en esa forma. En cualquier caso, la ecuación de continuidad, como les dije, es una consecuencia del principio de conservación de la masa, ¿sí? Que le está diciendo que la masa del tubo de flujo que indiqué recién permanece constante en el tiempo. Al despejar de esta ecuación, encontramos que la rapidez con la que pasa el líquido a través del punto 1 es igual a A2 sobre A1 por la rapidez en el punto 2. ¿Qué consecuencia tiene esto? Fíjense que la sección 2 es la sección más pequeña y la sección 1 es la sección mayor. Para graficar, imagínense que la sección 2 tiene una sección de 1 centímetro cuadrado y la sección 1, que es la mayor, una sección de 5 centímetros cuadrados. Esta ecuación de continuidad, entonces, lo que le está diciendo, por ejemplo, para este caso, es que la rapidez 1 es 5 veces menor que la rapidez 2. ¿Sí? Eso para hacerlo de forma gráfica. En general, como siempre, la sección 2 es, en este caso, menor que la sección 1, lo que me está diciendo esa ecuación de continuidad despejada en términos de la rapidez 1 y 2, me está diciendo que como la sección 2 es menor que la sección 1, entonces en esa circunstancia la rapidez 1 es menor que la rapidez 2. La regla general es la siguiente, chicos. Donde la sección es mayor, la rapidez es menor.
y donde la sección es menor, la rapidez es mayor. Por eso fíjense que el módulo del vector B2, que es su longitud, es mayor que la longitud del vector B1. ¿Sí? Es una regla general. Donde mayor sea la sección, mayor es la rapidez del fluido. Donde menor es la sección, mayor es la rapidez del fluido. Y donde mayor es la sección, menor es la rapidez del fluido. Insisto, no es algo que inventé yo, sino es una consecuencia matemática de esta ecuación. Como la sección 2 es menor que la sección 1, entonces este cociente es menor que 1 y por lo tanto la rapidez 1 es siempre menor que la rapidez 2. ¿Sí? Digo una vez más, la regla general es donde mayor es la sección, como en este caso es la sección 1, menor es la rapidez. Y donde menor es la sección, mayor es la rapidez. Ahora bien, vamos a aplicar el teorema de Bernoulli. Para aplicar el teorema de Bernoulli es necesario fijar lo que se llamaba un nivel de referencia. Ese nivel de referencia, al igual que lo que ocurría con Física 1, se caracteriza por ser siempre horizontal, como lo estoy dibujando acá, siempre horizontal, ¿sí? El nivel de referencia es siempre horizontal, y está a un nivel arbitrario. Eso quiere decir que lo puedo poner a cualquier altura, lo hubiese podido poner acá o lo hubiese podido poner acá. Sin embargo, yo elijo ponerlo en una posición conveniente, que es que pase simultáneamente por el punto 1 y 2. Además, para aplicar el teorema de Bernoulli debo considerar dos puntos cualquiera, en este caso el punto 1 y el punto 2, y que ambos puntos pertenezcan a la misma línea de corriente. Hecho eso, apliquemos el teorema de Bernoulli para nuestro tubo de Venturi. Vamos primero para el punto 1, que está aquí a la izquierda. Me dice, la presión en el punto 1, más un medio de la densidad por la rapidez en el punto 1 al cuadrado, más la densidad por G, por la altura del punto 1 respecto al nivel de referencia, que es 0, ¿sí? Porque el punto 1 está sobre el nivel de referencia, queda esto así. Y esa es la ecuación, o el primer miembro correspondiente al punto 1. Para el punto 2 tenemos que la presión en el punto 2 más un medio de ρ por la rapidez en el punto 2 al cuadrado, más ρ por g y por 0, donde 0 es la altura respecto al nivel de referencia para el punto 2. De nuevo, como el punto 2 pasa por el nivel de referencia, entonces tenemos que esa altura es 0. Ya tenemos una expresión para la ecuación de Bernoulli para nuestro tubo de Venturi. Fíjense que primero tuvimos que fijar el nivel de referencia y los dos puntos en consideración. Uno en el estrechamiento garganta y otro en la sección mayor. Despejando de esta ecuación, vamos a tener entonces que a la presión 2 la paso restando para el primer miembro. Me queda la presión 1 menos la presión 2 es igual a, y al 1 medio de ρ por V1 al cuadrado lo paso restando al segundo miembro. Me queda presión 1 menos presión 2 igual a, saco factor común, 1 medio de ρ por V sub 2 al cuadrado menos V sub 1 al cuadrado. Fíjense que me dice esta ecuación. Ya sabíamos de la ecuación de continuidad que la rapidez por la garganta era mayor que la rapidez por la sección mayor. Habíamos dicho, mientras más chica sea la sección, mayor es la rapidez. Como la sección 2 es menor que la sección 1, entonces la rapidez por 2 es mayor que la rapidez por 1. Eso implica, chicos, que esta diferencia que está acá es mayor que 0. ¿Sí? Es mayor que 0. Y si esto es mayor que 0, todo esto es mayor que 0, y por lo tanto, como esto es una igualdad, la presión 1 menos la presión 2 también tiene que ser mayor que 0, si no, no podrían ser iguales. Entonces la conclusión es que la presión 1 menos la presión 2 es mayor que 0. Matemáticamente, la presión 1 es mayor que la presión 2. Este es mi segundo resultado importante. Me dice que donde la rapidez es alta, la presión es baja. Sinteticemos nuestro análisis final. En síntesis, sección mayor, chicos, implica rapidez baja y presión alta, mientras que sección menor implica rapidez alta y presión baja. ¿Sí? O sea, donde mayor sea la sección, menor va a ser la rapidez y mayor la presión. Y donde menor sea la sección, mayor va a ser la rapidez y menor la presión. Las últimas aseveraciones acerca de la presión la dedujimos de la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Presión 1 mayor que la presión 2. Bien. Con eso ya tenemos este teoremita, por decirlo de alguna forma, que les cuadro acá, es de validez general. ¿Sí? Siempre que ustedes tengan un tubo
que verifique las hipótesis de flujo estacionario, líquido incompresible y no viscoso, estas aseveraciones son ciertas. Mientras mayor sea la sección, menor es la rapidez y mayor la presión, y mientras menor sea la sección, mayor es la rapidez y menor es la presión. Volviendo al problema, habíamos planteado la ecuación de Bernoulli. Nuestro objetivo es encontrar la velocidad o la rapidez del fluido a través del punto 1 como una función de la sección 1, la sección 2 y la diferencia de nivel en el tubo en U que estaba lleno de mercurio, ¿sí? Que era el tubito este que está aquí dibujado. Bien. Entonces, de nuestra ecuación de continuidad despejamos una expresión que nos permite escribir la rapidez 2 como una función de la rapidez 1. ¿eh? A esa expresión que yo la llamé triangulito, la reemplazo en la ecuación de Bernoulli que yo llamé estrellita. Recuerden que la ecuación de Bernoulli nos había quedado presión 1, vamos a marcarlo aquí, presión 1 menos presión 2 igual a un medio de ρ por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Mi idea va a ser reemplazar esta V2 en términos de V1, usando esta ecuación que está aquí. V2 es igual a A1 sobre A2 por V1. Al hacerlo, obtengo justamente esta expresión que está ahí. Ese es V2, ¿sí? En términos de V1. Con eso consigo una expresión que está totalmente expresada en términos únicamente V1, ¿sí? Saco factor común V1 al cuadrado y ya tengo la diferencia de presión expresada totalmente en términos de V1. Esto es presión 1 menos presión 2 igual a un medio de ρ por A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado menos 1 y V1 cuadrado como factor común. Ahora bien, lo último que nos faltaría es estudiar o analizar a qué es igual esta diferencia de presión P1 y P2 que aparecen acá. Para eso yo redibujé acá el tubo de mercurio, o el tubo en U, o el manómetro que tiene adosado el tubo de Venturi. Fíjense que acá están dibujados el contorno de nuestro tubo de Venturi en la sección ancha y cómo se va estrechando en la garganta, donde está la sección 2. Esta es la sección 2, esta es la sección 1. ¿Sí? Para no entorpecerlo el dibujo, quito esos dibujitos ahí. ¿Cómo se trabaja, chicos, en este caso? Fíjense, voy a estudiar la estática del fluido de mercurio que está aquí en este manómetro en U. Para ello, fíjense lo que yo hice. Prolongué imaginariamente el tubo en U hasta que alcanzó el punto 1. Y prolongué imaginariamente la rama derecha del tubo U hasta que alcanzó el punto 2. ¿Ven? Estas son las prolongaciones, esta que estoy marcando en rosa, ¿sí? De nuestro tubo. Obviamente el tubo no sigue ahí. Es una prolongación imaginaria. Es como para yo poder pensarlo el problema, ¿sí? Al menos este estudio de las presiones, en términos de un tubo en U, ¿sí? Donde el punto 1 y el punto 2 son puntos que están en el límite superior de nuestro tubo en U, ¿sí? Que sería esta región que estoy marcando acá y esta región que estoy marcando acá. Entonces, ahí ya tengo nuestro tubito de mercurio. Fíjense, insisto, las prolongaciones son imaginarias. Lo que yo voy a hacer a continuación es aplicar el teorema fundamental de la hidrostática para dos puntos que estén al mismo nivel y que estén sobre el mismo líquido. Esos puntos son el punto A, ubicado en la interfaz del mercurio, y otro punto B, ubicado a la misma altura que el punto A, como está indicado acá. ¿Sí? Es fundamental que los dos puntos, además de estar al mismo nivel, estén sobre el mismo líquido, o a lo sumo sobre la interfaz del mismo líquido. En este caso B está en el seno del líquido de mercurio, y A, es verdad, no está en el seno del mercurio, pero sí está en la interfaz del mercurio. ¿Sí? Cuando digo interfaz, es porque, recuerden, supongamos que nuestro tubo de Venturi esté circulando agua. Entonces, bueno, esta parte que está acá en celeste y esta parte que está acá en celeste es agua, ¿sí? Mientras que lo que está en negro es mercurio. O sea que son dos líquidos no miscibles, o sea que no se pueden mezclar diferentes. Bueno, para yo poder estudiar esto es necesario que tome dos puntos, como ya vimos en los ejercicios anteriores, que estén al mismo nivel y ambos sobre el mismo líquido, en este caso sobre el mercurio. O a lo sumo en la interfaz del mercurio con otro líquido, pero no más ahí. Yo no puedo tomar un punto acá, por ejemplo, y otro acá, porque este punto a la izquierda está sobre agua y este está sobre mercurio. Eso no me sirve.
tiene que estar sobre el mismo líquido o a lo sumo sobre uno de los puntos sobre la interfaz de ese líquido, como ocurre con el punto A. Está en la interfaz de mercurio con agua, ¿sí? Si yo aplico el teorema fundamental de la hidrostática a ese punto, vamos a tener que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B más la densidad del líquido, que es mercurio, por G y por H, donde H, perdón, pongamos así, por H', para no confundirlo con este H, ¿sí? Son H distintos, por H', donde H' es la diferencia de nivel que existe entre el punto A y el punto B. Pero como el punto A y el punto B están al mismo nivel, este H' es igual a 0 y todo este término de acá se anula. En efecto, tenemos que la presión A es igual a la presión del punto B. Y con eso ya tenemos una primera ecuación, ¿sí? La presión de A es igual a la presión del punto B. En la clase en vivo, seguramente voy a explicar una manera alternativa de determinar, aplicando Bernoulli, que la presión de A es igual a la presión en B. Ahora bien, ya sabemos que esas presiones son iguales. Por otro lado, voy a aplicar el teorema fundamental de hidrostática a esta columna de agua que estoy remarcando acá, en celeste. Vamos a aplicar el teorema fundamental de hidrostática a esta columna de agua que estoy aplicando acá, en celeste. Entonces, los puntos que voy a tener en consideración son el punto superior de la columna, que es el punto 1, y el punto inferior de la columna, que es el punto A. Cuando aplico el teorema fundamental de hidrostática a esos puntos, ese teorema me dice que la presión en el punto A es igual a la presión en el nivel superior, que es 1, ¿sí? La presión del punto 1, esa es la presión que hay en ese punto y por tanto la presión 1, más la densidad del líquido, que no sé qué es el líquido, así que le voy a poner ρ, pues no necesariamente tiene que ser agua, puede ser cualquier otro líquido, por G, y por la diferencia de nivel que existe entre esos dos puntos, que es I sub 1. O lo que es lo mismo, la profundidad del punto A respecto del punto 1. Ya tengo una ecuación para la presión de A. Es la presión en el nivel superior, que es 1, más la densidad del líquido, este en azul, que es el líquido que va por el tubo de Venturi y que no es el mercurio, ¿sí? Por eso no le pongo densidad de mercurio, no es el mercurio. Esto en celeste es el líquido que va por el tubo, por G, por la diferencia de nivel que es I sub 1. Hago lo propio con la columna de líquido de la derecha, ¿sí? Pero fíjense que la columna de líquido de la derecha tiene, vamos a marcarlo acá, vamos a subir esto, tiene, chicos, vamos a cambiar el color porque si no, no se nota, ¿sí? Discúlpenla. Ahí vamos. Tiene dos regiones. Una es, por eso estoy usando diferente color. Una es la columna en celeste, que es la columna de líquido igual al que fluye por el tubo de Venturi, y otra es la columna de mercurio, rayada en negro acá que le estoy marcando con el cursor. Entonces tiene dos tramos la parte derecha. ¿Cómo voy a trabajar acá? Fíjense, voy a considerar un punto acá en 2, voy a considerar un punto que si quieren lo llamamos 2', en la interfaz entre los dos líquidos, y obviamente nuestro punto B, que era el que ya veníamos trabajando de antemano. Mi idea va a ser encontrar una expresión para la presión en punto B en términos de esta columna que está constituida por dos partes, una en celeste con el líquido que fluye por el tubo de Venturi y otra en este color naranja medio raro, correspondiente a la columna de mercurio. Entonces fíjense cómo voy a hacer. Primero voy a trabajar con la columna en celeste. Para trabajar con la columna en celeste, para hacerlo más didáctico, justamente voy a trabajar con un color celeste, ¿sí? Y vamos a decir, la presión en el punto 2', que es la presión en el fondo de la columna en celeste, es igual a la presión superior, es decir, en el punto 2, más la densidad de líquido en celeste, que es el que fluye por el tubo, que puede ser agua, cualquier cosa, por G y por la diferencia de nivel que existe entre el punto 2' y el punto 2. Esa diferencia de nivel es la altura I sub 2. Bien, ya tengo una expresión para la presión en el punto 2'. A continuación, voy a encontrar una expresión, para eso también voy a cambiar el color, vamos a poner el naranja que estábamos trabajando recién, para hallar la expresión de presión para el punto B. Para el punto B,
fíjense, vamos a tener que la presión en el punto B, que es este punto de acá, ¿sí? Lo marco con el cursor, este punto de acá, es igual a su presión superior, que es la presión en el punto 2', más la densidad del líquido, que en este caso es mercurio, porque estamos en la columna de abajo, que está ennegrecida, ¿ven? Eso es mercurio, por G y por la diferencia de nivel que existe entre los dos puntos, que en este caso es H, ¿sí? Como lo estoy marcando acá con el cursor. Rho del mercurio por G y por H. Entonces ya tengo una expresión para la presión B. Ahora, ¿qué voy a hacer, chicos? A esa presión 2' ya la conozco, la habíamos obtenido acá arriba, ¿sí? Entonces la voy a reemplazar aquí y la voy a escribir como presión 2 más Rho por G por I2. Entonces, en definitiva, haciendo esa sustitución, lo voy a dejar ahí para que se vea, me va a quedar la presión B es igual a la presión 2', pero la presión 2', fíjense que es igual, lo ven aquí en esta ecuación, es igual a la presión 2, vamos a poner paréntesis para enfatizarlo, más Rho por G por I2. Y ahora sí, sumo la parte restante de la ecuación, que es esto de acá, ¿sí? Porque sigue tal cual, que es Rho del mercurio por G y por H. Entonces ya tengo una expresión para la presión B. Fíjense, aquí ya está todo escrito. Esta es la ecuación para la presión A que habíamos sacado primero, ¿se acuerdan? Era esta expresión de acá, de la izquierda. Esa es la presión A. Y todo esto que está aquí es la expresión correspondiente a la presión B, que está calculada acá arriba. Simplemente hice las sustituciones en esta ecuación que estaba remarcada en azul. Entonces ahora ya es puramente matemática. A la presión 2 la paso restando para el primer miembro y me queda presión 1 menos presión 2 igual a, y este Rho por G por I1 lo paso restando para el segundo miembro. Y saco factor común con este elemento de acá. Entonces me quedará Rho por G como factor común, I2 menos I1 van dentro del paréntesis, ¿sí? Rho por G se presenta como factor común de I2 e I1, ¿ven? Que tienen los dos el Rho por G. Bien. Más el Rho del mercurio por G por H, que ya estaba escrito de antemano en el segundo miembro. Entonces, fíjense, vamos a aplicar geometría súper básica. Fíjense, vamos a borrar un poco acá para que sea más claro lo que estoy hablando. ¿Sí? Disculpen, vamos a borrarla. Es para que se vea bien qué es cada cosa. Bueno, fíjense chicos, la altura H, que está aquí, que la estoy remarcando en naranja, la altura H, es la diferencia entre la altura I1 y la altura I2. O sea que H es I1 menos I2. Eso quiere decir que I2 menos I1, entonces será menos H. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Volvemos a nuestra ecuación y tenemos que I2 menos I1, y bueno, es igual a menos H. Entonces ya el I2 menos el I1 lo escribí en términos de H. Y llegamos a la ecuación que es presión 1 menos presión 2 es igual a Rho por G por I2 menos I1 era menos H, entonces lo escribo, más el Rho del mercurio por G y por H. De aquí saco factor común H, que es esto así, y me quedará Rho del mercurio menos Rho, perdón, no saco factor común H, sino G por H, quiero decir, ¿sí? G por H. Saco factor común G por H y me quedará el Rho del mercurio sumando, ¿sí? Y como acá había un menos, entonces el Rho del líquido restando. Con eso ya encontré que la diferencia de presión P1 más P sub 2 es igual al paréntesis Rho de mercurio más Rho de líquido por G por H. O sea que ya logré expresar la diferencia de presión en términos de mi variable H, que es la diferencia de nivel que se apreciaba en el manómetro del tubo de Venturi. Con eso, ya estamos en condiciones de hacer lo siguiente. Fíjense, nosotros habíamos llegado a esta expresión, ¿se acuerdan? Que era, vamos a borrar también un poco para que quede más claro. Habíamos llegado a esta expresión, ¿sí? Que me daba la presión 1 menos la presión 2 en términos de la rapidez 1 al cuadrado. Ahora lo que yo hago simplemente es tomar este P1 menos P sub 2 y reemplazarlo por esta cantidad que está aquí. ¿Sí? Ya sabemos que el P sub 1 menos P sub 2 es igual a Rho de mercurio menos Rho por G por H. Entonces esta ecuación la llevo acá. Al hacer la sustitución me queda
Rho del mercurio menos Rho por G por H, esto era el P1 menos el P sub 2, ¿sí? Igual un medio de Rho por A1 sobre A sub 2 menos 1 por B1 al cuadrado. Listo. De esta ecuación ya es muy fácil despejar la rapidez 1. Se pasa dividiendo esto y se aplica raíz cuadrada. El resultado es lo que está expresado acá. Esta es la rapidez que tiene el líquido que pasa por el tubo de Venturi a través de la sección 1. ¿Sí? Fíjense que está expresado en términos de la altura h o diferencia de nivel h que se lee en el manómetro y de las secciones A1 y A2. Ahora bien, para finalizar, esta es la rapidez en el punto 1. Si ustedes quisieran conocer cuánto es la rapidez en el punto 2, bueno, aplican la ecuación de continuidad. Saben que A1 por B1 igual a A2 por B2, ya que el caudal a través de la sección 1 igual al caudal a través de la sección 2. Ecuación de continuidad, consecuencia del principio de conservación de la masa. Despejan de acá la rapidez 2 y le queda A1 sobre A2 por B1, ¿sí? Entonces la rapidez 2 será A1, bueno, cuando hagan la sustitución, por la raíz cuadrada de todo lo que está aquí dentro. Luego, el caudal, tal y como les había dicho, que es igual a la sección por la velocidad, es la misma en ambas secciones, algo que siempre se nos va a cumplir en nuestro ejercicio, siempre que estemos en la situación de líquido incompresible, ¿sí? Hay una aclaración importante. La ecuación de continuidad dice que la masa de un tubo de flujo permanece constante. Eso quiere decir que, tanto si el líquido es incompresible como si el líquido es compresible, la masa que entra a un tubo de flujo es igual a la masa que sale por el otro extremo del tubo de flujo. ¿Sí? Pero ojo, solo va a coincidir el caudal, o sea, el volumen por unidad de tiempo que entra por un lado del tubo de flujo igual al volumen por unidad de tiempo que sale por otro lado del tubo de flujo, solamente van a coincidir solamente si el líquido es incompresible. ¿Sí? Entonces, conservación de la masa se cumple siempre, pero el asegurar que el volumen por unidad de tiempo que entra por un lado es igual al volumen por unidad de tiempo que sale por el otro lado del tubo de flujo, solo si el líquido es ideal y por lo tanto incompresible. Bien chicos, con eso quedó explicado el tubo de Venturi. ¿Sí? Miren, acá están dibujadas las velocidades. Fíjense que aquí el vector es más cortito porque hay una rapidez menor que en la garganta donde la rapidez es justamente mayor. Bueno, he explicado el tubo de Venturi, chicos. Cualquier duda que tengan, por favor, me avisan, ¿sí? Me escriben al WhatsApp y lo vemos.